Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos celebrando nuestro segundo servicio y pues gloria al Señor que hay muchos madrugadores también. Sí, los hay. Y bueno, cada uno de nosotros recibe una bendición especial, ¿verdad? En este o en cualquiera de los servicios. Y estoy muy contento de verlos en esta mañana, hermanos. Vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza, hablando del libro de Filipenses, retomando el estudio de lo que estábamos hablando hace 2 semanas pasadas. La última vez vimos el pasaje de los versos 5 al 8 en su perspectiva moral, en lo que es como ejemplo para nosotros el Señor Jesucristo en la cuestión de la humildad para la unidad de la iglesia. Pero vamos a volver a ver estos mismos versículos, sin embargo ahora en la perspectiva teológica del pasaje, porque este pasaje nos enseña sobre la encarnación de Cristo, que es de alguna manera el milagro más grande que Dios haya efectuado en la historia de la humanidad. Él se vuelve humano para morir por nosotros, y obviamente no haríamos justicia dejar este pasaje solamente explicado como el ejemplo para nosotros, sino también para enseñarles la parte teológica de esto. Así que, hermanos, les voy a pedir por favor que ustedes pongan mucha atención, porque siempre que explicamos algo de una manera un poquito más profunda, a veces es un poquito más difícil de comprenderlo, pero yo sé que todos ustedes vienen con la unción del Señor, con el Espíritu Santo, que les da inteligencia y que les da discernimiento para entender todas las cosas, ¿verdad? Y en los versos, los volvemos a repetir del 5 al 8, Filipenses capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En las cuestiones de la encarnación, el autor C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, también un buen cristiano, un hermano prominente de Inglaterra del siglo pasado, hace una analogía de la encarnación en su libro Miracles, ¿no?, que es milagros, y les voy a leer. Esta es una porción un poquito extensa, pero es muy bella. Dice: en la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio, desciende a la humanidad y desciende aún más, desciende hasta las raíces mismas del mar, de la naturaleza que Él mismo había creado. Pero Él desciende para volver a subir y llevar al mundo arruinado con Él. Uno tiene el retrato de un hombre fuerte que se está inclinando más y más bajo para llegar a colocarse a sí mismo bajo una carga complicada, grande. Él debe inclinarse para poder levantarla. Aparte, tiene que desaparecer debajo de la carga antes de que él enderezca su espalda de manera increíble y empiece a marchar con esa masa entera cargándola sobre sus hombros. O uno puede pensar en un buzo, primero reduciéndose a sí mismo a casi la desnudez, y después viendo al aire, y después entrando en un clavado, desvaneciéndose y bajando en el agua verde y caliente hasta abajo, en donde el agua está negra y fría, descendiendo a una presión que va incrementando hasta llegar a la región que es como la muerte de putrefacción, que ha estado allí por mucho tiempo, y de residuos y de desechos. Y de nuevo vuelve a subir de regreso al color y a la luz,
con sus pulmones casi explotando, hasta que de pronto él vuelve a irrumpir en la superficie y teniendo en su mano algo preciado que está escurriendo, algo que él recuperó allá abajo. Él y ese algo, ambos tienen color ahora que han llegado a la luz. De allá abajo, donde yacía sin color en la oscuridad, él también perdió su color. En este descenso y reascenso, toda persona reconocerá un patrón familiar, algo escrito en todo el mundo. Es el patrón de toda vida vegetal. Esta debe hacerse pequeña para volverse en algo duro, pequeño y semejante a la muerte, y debe caer al suelo. Y de allí, a partir de allí, la nueva vida reasciende. Es el patrón de toda generación animal también. Allí hay un descenso de los organismos perfectos y completos al nivel de los espermatozoides y el óvulo en el vientre oscuro. Una vida que es primero inferior en tipo comparada a la de las especies a la cual está siendo reproducida, y después el ascenso lento hasta llegar al embrión perfecto, al bebé consciente, vivo, y finalmente al adulto. Así es también en nuestra vida moral y emocional. Primero los deseos inocentes y espontáneos tienen que someterse al proceso semejante a la muerte del control o de negación total. A partir de ahí hay un reascenso a una virtud totalmente y plenamente formada, en la cual la fortaleza del material original opera en una manera nueva. La muerte y el renacimiento descienden para volver a ascender. Es un principio clave. A través de este cuello de botella, hacerse pequeño, el camino hacia arriba casi cerca yace. Y con esas palabras, C.S. Lewis se aproxima a una ilustración de la encarnación, el milagro central del cristianismo, hermano, y lo más maravilloso y lo más grandioso de todas las cosas es que Dios jamás hizo un milagro tan grande como ese en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y este es el tema de nuestro pasaje que nosotros tenemos ahora delante. Y como les repito, la vez pasada vimos la importancia moral para seguir los pasos del Señor Jesucristo en humildad para la unidad de la iglesia, pero en esta ocasión veremos la profundidad de la teología que está contenida en él, ¿verdad? Lo primero, hermano, que vimos fue una escalera descendiente de la humillación del Señor Jesucristo, y la volveremos a descender, pero teológicamente. El primer peldaño, hermano, se encuentra en Filipenses 2:6, dice: el cual siendo en forma de Dios. Ahí es en donde comenzamos. Ahí es en donde el Señor Jesucristo comienza a descender, el principio de la encarnación. Ahora, ¿qué quiere decir, hermano, la palabra cuando dice esa frase? Y la clave está en la palabra forma. De hecho, esa misma palabra forma se vuelve a utilizar en el versículo 7, como lo vamos a ver después, ¿verdad? Por eso es crucial. Viene de la palabra griega morfé. Morfé. Es una palabra en griego. Ahora, es necesario, hermano, que nosotros profundicemos a veces en las palabras del original. Algunas veces hay personas que ven esta cuestión de mencionar las palabras como algo inútil, ¿no? Pero en realidad muchas veces necesitamos y es necesario hacerlo, hermano, porque lo trágico es que la palabra del Señor no se escribió en español. Y si bien una persona solo leyendo su Biblia, Reina Valera en español, puede ser salvo, porque en realidad el Señor tampoco nos dejó algo que fuera imposible de creer o imposible de entender. Así que si una persona toma su Biblia, la lee de Génesis hasta el Apocalipsis, algunas veces él mismo puede llegar a los pies del Señor Jesucristo entendiendo las realidades que están allí. Pero necesitamos
indagar, necesitamos excavar, necesitamos darnos un clavado al idioma, muchas veces a la historia y otras veces al contexto de la cultura a la cual fue predicada esa misma palabra. Porque si bien todo lo que está escrito allí es para nosotros, nosotros debemos entender primeramente cómo es que se les dijo a los cristianos de esos tiempos para luego aplicarla a nosotros, ¿verdad? Hay gente que no le importa indagar sobre el lenguaje y ese tipo de actitudes ha dado a luz a errores gravísimos de la doctrina. De ahí es de donde salieron los testigos de Jehová, de entender ciertas palabras que solamente en español las entendemos de acuerdo a nuestra cultura y que no tienen nada que ver con lo que realmente se estaba diciendo. De hecho, la Reina Valera tiene siglos de haber sido escrita al español. Entonces, el español de esos tiempos tampoco sigue siendo el mismo español que nosotros usamos, ¿verdad? Por eso hay muchas palabras que a lo mejor los españoles de esos tiempos entendían perfectamente, pero para nosotros son una cosa totalmente diferente. Aparte de que ellos eran españoles, nosotros somos ¿qué? Mexicanos, ¿verdad? Entonces hay todo un mundo que descubrir, empezando por el lenguaje, luego por la cultura y luego entendiendo la historia, el contexto histórico de quienes aprendieron de boca de los apóstoles. Y bueno, ¿qué pasa cuando una persona tiene una doctrina desviada por una mala interpretación? Lo gracioso y lo curioso, hermano, es que una persona que tiene una doctrina que está errada siempre va a dar a luz una actitud errada. Una doctrina recta va a dar a luz a una actitud recta. Y una doctrina heterodoxa, que no va de acuerdo a la línea del Señor, da una actitud también heterodoxa y carnal. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, hermanos, de alguien que está peleando por una doctrina, siempre está buscando la oportunidad para manifestar no tanto su doctrina, sino su carnalidad, ¿verdad? Entonces, busca las oportunidades, ¿verdad? Como si esos poquitos puntos doctrinales que ellos pelean fueran el todo de la fe, y lo demás realmente no es tan importante. Algunos cristianos, entre mismos cristianos, se pueden mandar hasta el infierno y, unos a otros por contender ardientemente por la fe, ¿no? Hace tiempo por ahí salieron muchos defensores de la fe, tenían sus radios en internet y todo, y mucha gente estaba contenta con sus publicaciones, pero lo chistoso es que esas personas lo único que hacían era más bien alimentar el resentimiento y la amargura de ciertos cristianos que aún no habían madurado, ¿verdad? A final de cuentas, esa actitud carnal se reveló de estas personas, y atrás de bambalinas resulta que traían doctrinas desviadas, ¿verdad? Y una de estas personas, por andar contendiendo ardientemente por la fe, hasta problemas legales tuvo con gente. Por eso, hermano, es necesario que entendamos palabras, que hacemos mención de palabras en el original, que hacemos mención del contexto, que hacemos mención de la historia. Fíjense, hermano, en primera, lo que dice Judas 1:3, en la cuestión de contender ardientemente por la fe, está totalmente, no se entiende para nosotros como mexicanos, ¿sí? Dice Judas 1:3, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Según la Biblia, contender ardientemente. Entonces, que te salga lo carnal, ¿no? Porque eso es lo que pasa, hermano. Mira, algunos dicen, es que no es necesario indagar. La palabra de Dios dice que debo contender por la fe y la palabra de Dios es suficiente. Por supuesto que la palabra de Dios es suficiente, pero la palabra está escrita en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermano. Y podemos usar la palabra para hacer brillar nuestra gloriosa carne, ¿verdad? Para hacer lucir nuestro resentimiento y nuestra amargura. Y qué peligroso es eso, ¿verdad? Muchas veces el tal llamado celo santo es una máscara del pecado, de un corazón resentido, de muchos hombres y mujeres también. Esa frase, hermano, es totalmente diferente. ¿Cómo se escribió? Dice, traducción en lenguaje actual, dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Es muy diferente, hermano, eso a contender ardientemente. La palabra, esa frase, hermano, contendáis ardientemente, tiene como origen la palabra griega agonizomai. ¿Se les hace familiar la palabra en español? ¿A qué se les hace similar? ¿A qué? Agonizar. Agonizomai es de dolor. Esta palabra, hermano, significa un esfuerzo doloroso de resistencia. No es el contender del buller, del buleador, sino del que está siendo buleado, ¿sí? Totalmente diferente. Esta frase contextualmente se utilizaba de las competencias atléticas. Y es interesante que esa palabra se traduce en Colosenses 4:12 como rogando encarecidamente. Totalmente diferente a la actitud carnal que algunos han adoptado por entender mal esa frase. Rogando encarecidamente es exactamente lo mismo, un esfuerzo doloroso por preservar la verdad. ¿Qué diferencia, hermano? Se trata de una lucha de resistencia, no de andar sacando la espada de la fe para andar asesinando cristianos, asesinando al que se te ponga enfrente. De hecho, esa misma palabra, contienda, si se entiende, está también en el libro de los Gálatas como una obra de la carne. Si quieres podemos seguir en nuestra lucha espiritual e ignorante, diciendo que la palabra de Dios dice que le eche ahí, que dé bibliazos a diestra y a siniestra, con una actitud arrogante. Fíjate lo que dice la palabra en Santiago 3:13 al 16. Y yo quiero que ustedes lo entiendan bien, hermanos, como iglesia, como individuos, que cada uno se comporte como la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí está hablando, hermano, de una persona que probablemente tiene mucho conocimiento. De hecho, el contexto en el versículo 1 nos dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Es decir, si tú no haces lo que predicas, si tú no te comportas como lo que tú predicas humildemente, entonces no sirve para nada, ¿verdad? Pero dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué?
¿Ustedes qué entienden por mansedumbre, hermanos? A ver, ¿cómo? Por humildad. Mansedumbre es humildad. La misma palabra mansedumbre te dice manso, ¿verdad? ¿Cómo debemos ser, hermanos? Mansos. Algunos dicen, sé manso, pero no. Sé humilde, hermano. Y luego dice, pero si tienes celos amargos, hermano, es esa falso celo santo, que es más bien un resentimiento. Hay algo allí que no está bien, ¿verdad? Dice, y contención en vuestro corazón. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra que perversa. Entonces, hermano, entiende bien cuando Judas habla acerca del agonizomai, para que no te agarres de ahí y te pongas a contender ardientemente con tu carnota allí en contra de los hermanos. No es espiritual. Y luego dice el versículo 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿qué? Pura. Después, ¿qué? Pacífica. Luego, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra, ¿cómo? En paz para aquellos que hacen la paz. Y cerrando este pensamiento, hermano, sobre la necesidad de indagar, hablamos del amor, de la resistencia dolorosa por preservar la fe. Y Judas, hermano, es totalmente congruente con lo que dice en los primeros versículos al terminar su carta. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos ¿en qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, dales bibliazos, ¿no? Convencedlos, dice. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, ¿qué? Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, no te hagas a ellos, ¿verdad? O sea, ten cuidado, pero ten misericordia. ¿Ven cómo concluye Judas? Es totalmente congruente con su propio mensaje, cuando él dice como un resiste dolorosamente, tratando de preservar la fe que una vez ha sido dada a ustedes, los santos. ¿Sí? También está hablando de la unidad Judas, si nosotros lo estudiamos un poquito más profundamente. Está hablando de la unidad. Y bueno, regresamos a nuestro capítulo de Filipenses. Entonces dice, en forma de Dios. Y el testigo de Jehová diría, en forma, no Dios, en forma de Dios. ¿Ah? Cristo solamente es la forma de Dios, no es Dios mismo. ¿Y cómo dice en español? Siendo, ¿cómo? En forma de Dios. ¿Y qué le contestas tú a un testigo de Jehová con eso? Le borramos allá la Biblia. No dice eso. No, sí dice. Estamos tratando de explicar, hermano, que Cristo es Dios, porque ese es el primer escalón
del cual vamos a descender, pero ahora teológicamente. Obviamente, hermano, no podemos culpar las versiones de la Biblia por tratar de resumir las cosas en una palabra, ¿no? Los lingüistas hacen todo de sí, no lo hace una sola persona, son muchas personas trabajando, desvelándose, quemándose las pestañas año y año y año y año para poder sacar una versión de la Biblia, hermano. Y no es un griego moderno, es el griego antiguo, el koiné, entonces es más difícil todavía. Y si nosotros tuviéramos una Biblia con cada palabra explicada como lo es el griego, que tiene una riqueza inmensa en muchas palabras que no se pueden explicar en español, entonces por cada palabra que tratara una Biblia de explicar tendríamos unas 6 palabras o 7, y tendríamos una Biblia de quién sabe qué tamaño para poderle entender. Entonces, gran trabajo que hacen, hermano, esta gente por traducir las Escrituras. Pero debemos también ser diligentes y revisar. Si tú tienes varias versiones de la Biblia, hazlo. Y si tienes un diccionario griego, mucho mejor. Si tienes una Biblia interlineal griego-español del Nuevo Testamento, hazlo. Si quieres aprender griego, aprende griego, hermano, ¿verdad? Y lee en griego. Estamos padre así, ¿no? Podemos. ¿Tú crees que no es la voluntad de Dios que entendamos mejor su palabra también? Nada más acuérdate que no es para estar presumiendo, ¿verdad? Los presumidos el Señor no los quiere, ¿verdad? Eso es lo que dice. Al soberbio lo desecha, y al humilde, ¿qué? Lo exalta. Entonces, la palabra forma viene del griego morfé. De acuerdo con el léxico Moulton y Milligan, significa una forma que expresa de manera plena y verdadera el ser. En otras palabras, se refiere a la esencia. Forma se podría traducir como el ser esencial, la naturaleza, y en este caso siendo aplicada a Dios. La forma de Dios significa que en su ser más profundo, lo que es Él en sí mismo, su ser esencial es Dios. Y Gifford también da una excelente definición de esa palabra, morfé. Dice, es así propiamente de la naturaleza o esencia, no abstracto, sino tal como subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe, porque Él es, ¿no? Así en el pasaje ante nosotros, morfé theu es la naturaleza divina real e inseparablemente subsistente en la persona de Cristo. Para la interpretación de la forma de Dios es suficiente para decir que, 1, incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad y que es inseparable de ella, ya que no podrían tener existencia real sin ella. Y 2, que no incluye en sí misma nada accidental o separable, tal como modos particulares de manifestación, ni condiciones de gloria o majestad que puedan estar que pueden en un momento estar junto con la forma y en otro momento separada de ella. ¿Sí lo entendieron? Bueno, pongan atención entonces. Eso es lo que dice el lingüista. Pero básicamente, hermano, forma es esencia. Aunque para nosotros forma solamente es como la silueta o lo que se parece a, ¿sí? Entonces la declaración del verso está diciendo que Jesucristo existió en el ser esencial de Dios. De manera continua, inalterable, existió en esa esencia. Y de alguna manera podemos entenderlo un poquito más haciendo una comparación con la palabra griega schema, que en español se traduce también como forma igual. Morfé y esquema se traducen como forma igual la una de la otra. La diferencia, hermano, es que
que morfé habla acerca de la esencia y esquema habla de lo exterior. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros todos compartimos la esencia de la humanidad, ¿verdad? Pero compartimos el mismo esquema, la misma forma física. De hecho, yo mismo no puedo decir que soy inmutable en mi forma exterior, porque yo un día fui embrión, luego bebé, luego niño, luego adolescente, joven, adulto, y un día seré adulto mayor, ¿verdad? Para no decir viejo, ¿no? Un día seré viejo, sí, seré anciano, ¿no? Pero ahorita estoy en la flor de la vida. Como dicen, estamos, ¿no? ¿Cuántos están en su flor de la vida? Ahí está, todos, hermano. Y la palabra de Dios también dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día con día, ¿verdad? Así que día con día estamos más renovados, más jóvenes. Entonces, ahí está la diferencia, hermano, entre morfé, que dice ese versículo, y esquema, que es solamente la apariencia. Sí, la palabra de Dios dice, y Dios en forma de esquema, no, en esquema de Dios, o sea, como que se parece a Dios, pero no lo es. Se parece externamente, pero ¿quién puede decir quién se puede parecer a Dios si Dios es espíritu? ¿Verdad? Entonces, no se puede decir de un esquema de Dios, porque aparte Dios no cambia. Él es inmutable. Él ha sido así como es ahorita, desde antes, por la eternidad, en el presente y por la eternidad en el futuro también. Entonces, forma, que es morfé, absolutamente tiene que ver con la esencia de Dios. Así que Cristo es, ¿qué? Dios. ¿Por qué decimos eso? Muchos de nosotros sabemos, ¿no? Y decimos, no, pues claro, Cristo es Dios y ya, ¿no? Pero no toda la gente cree eso, hermano. Y cuando la iglesia cristiana iniciaba, desde el primer siglo comenzaron los conflictos. Tratar de tirar la doctrina del Señor, en la que el Señor Jesucristo es totalmente Dios. Y se le llamó arrianismo. Al tercer siglo y cuarto siglo hubo casi guerras. Y también ese tipo de doctrina de los arrianos en el poder del imperio, tanto que hubo persecuciones de cristianos arrianos, o sea, cristianos arrianos en contra de cristianos trinitarios. Muerte, hermano. De hecho, porque sí fue, y es importante que nosotros entendamos que Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, hermano, entonces estamos condenados al infierno. La segunda frase: no estimó el ser que igual a Dios. Fíjense cómo dice Nueva Versión Internacional, para los que dicen que no, la Nueva Versión Internacional es del cochino diablo, porque la interpretaron satanistas, que quién sabe qué, que niega la deidad de Jesús y todo eso. Hermanos, investiguen más, no se vayan con la finta de lo que la gente dice nada más en internet. Sean diligentes, investiguen bien. Fíjense lo que dice la Nueva Versión Internacional, Filipenses 2:6. Quien siendo por naturaleza Dios. Ahí están negando la deidad de Cristo. Al contrario, está más claro que siendo en forma de Dios, ¿no? Y quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿verdad?
Esta doctrina, hermano, es parte del corazón y el alma de la fe cristiana. Cuando la gente ataca a la fe cristiana, ataca a Cristo. Normal. ¿Cuándo has visto tú que el mundo haga una película de el secreto, los secretos oscuros de Buda, ¿no? O la ascendencia maligna de Mahoma, o las amantes de Mahoma o de José Smith? Bueno, aquel decía que sí se podía casar con muchas, ¿no? Pero bueno, no hay nadie que ataque a ellos. Pero al Señor Jesucristo, no, pues ahí está la del Código Da Vinci, ¿no? No, ya viste que la pintura de Da Vinci, que ahí está, la que está en el costado del Señor Jesucristo en su pecho, es una mujer, es María Magdalena, ¿ya vistes? ¿No? Y casi creen que eso es la Biblia, ¿verdad? Y la pintura esa es del Renacimiento, ¿no? Del siglo XV, del siglo XVI. Pero siempre va a haber ataques en contra de la deidad de Cristo y de su santidad. Entonces, hay una preocupación, hermano, sobre esta cuestión de que si Jesús es Dios. Y Juan es incisivo con esa verdad. La repite una y otra vez en todo el Evangelio. Desde el principio, Juan 1 dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo, hermano? Jesús, es Cristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y para demostrar eso, Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y quién puede hacer todas las cosas? ¿Quién tiene la capacidad de crear las cosas? ¿Quién es creador? Nosotros podemos decir, ay, mira mi creación, pero no, tú fabricaste eso de otra cosa, ¿no? No, pero la música es abstracta, entonces sí es una creación. No es cierto, tú ya escuchaste mucha música y de esa música tú sacaste algo. ¿Sí? Mira mi creación, un edificio, bueno, pues las piedras ya estaban, la arena ya estaba, los materiales, el hierro ya estaba. ¿Quién creó eso? Dios. Tú no creas nada, tú nada más transformas cosas. Tienes ingenio, está bien, pero tú no creas nada. Ahora, el Señor Jesucristo como tal, como Verbo encarnado, porque la cuestión es demostrar que Cristo mismo en hombre seguía siendo Dios. ¿Qué creó el Señor Jesucristo? Los de que estuvieron en la mañana ya no digan nada, ¿verdad? ¿Qué creó Jesucristo, hermano, cuando Él estaba aquí en la tierra? Ahora sí, respóndanme, los de allá atrás. ¿Qué? Por allá, ¿qué creó el Señor Jesucristo? Ya lo sabes tú, brother. ¿Se acuerdan cuando fueron los soldados a arrestar al Señor Jesucristo? Y dijeron, ¿quién es Jesús? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. Y dice la palabra que todos se cayeron para atrás, ¿no? Y Pedro, al ver ese poder, dijo, pues vamos todos contra, nosotros podemos. Y salió con su espadita, vamos espartanos, ¿no? Nadie le hizo caso, ¿verdad? Pero él sí mochó oreja. Ajá. Él sí mochó oreja. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Fue con Malco y le hizo una cirugía plástica. No, Él creó, regeneró su oreja. Él no le puso, vamos a ponerte un cacho de piel de aquí de la pierna, y de tejido de acá y cartílago acá, para que más o menos como que Frankenstein, ¿no? No, Él creó una oreja como es.
Nosotros tenemos por los médicos ciertas piezas extras, ¿no? Para vernos mejor. Pero el Señor le creó una oreja. Ahora, ¿de dónde crees que el Señor Jesucristo sacó tantos panes y tantos pescados para dar de comer a 5,000 personas y esposas de esas 5,000 e hijos de esos 5,000? Él es creador. Él es Dios, hermano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor mismo dijo en Juan 8:58: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él existía desde antes de toda la humanidad. Colosenses 1:15 al 17 dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está el Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible. ¿Y qué te diría un testigo de Jehová aquí? ¿Ya ves? ¿No? Es la imagen, pero no es el Dios invisible. Imagen, hermano, también de la palabra griega eikon, que significa algo así como hecho con el mismo molde. De esa palabra nosotros tenemos la palabra ícono, ¿verdad? Es decir, cuando tú le das clic a algo, tienes que darle al ícono, y ese ícono es ¿no? De alguna manera la misma función que tú vas a utilizar. Es como un sello, es decir, algo que es impreso en otra cosa, por decirlo así, pero de la exactamente a la misma imagen, ¿no? Él es la misma imagen de Dios. También es interesante, hermano, ver cómo nosotros, 1 Colosenses 15, 49 al 50, ahí dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? ¿El terrenal? Adán. ¿Traemos la imagen del terrenal? ¿O ya somos extraterrestres o ángeles o algo así? ¿Somos humanos? ¿Traemos la imagen del terrenal? Ok, bueno, ¿sí? Dice: traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. ¿Y quién es ese celestial? Cristo. Obviamente no está hablando de que seremos dioses, ¿verdad? No, para ser Dios primero hay que haber existido desde la eternidad, así que ninguno de nosotros puede ser Dios. Cuando dice la imagen del celestial, está hablando del cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, como el cuerpo del Señor Jesucristo, exactamente igual será nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos. También la palabra de Dios dice que nosotros tendremos el cuerpo como el cuerpo de la gloria suya. Esto no quiere decir que vayamos a ser dioses, como dicen los mormones, ¿verdad? Ni Jehová Juniors, ni nada de eso, como otros por ahí en sus videos dicen, ¿no? Pero sí tendremos ese cuerpo, hermano, resucitado en gloria, como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo humano 100% y resucitó en gloria, por eso Él puso el mismo camino para nosotros. La misma humanidad que Él traía, nuestra misma humanidad, y en su resurrección, la imagen del celestial será también nuestra imagen.
Pero cuando la palabra de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de la esencia de Dios en Cristo. Cristo es Dios, hermano. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Verdad? Muy bien. Regresamos al verso 12 entonces. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no consideró aferrarse a eso. Y aquí la palabra clave, hermano, es igual. ¿Sí? Igual. La versión del Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová, dice: Él no quiso ser igual a Dios. Es decir, como Satanás sí quiso ser igual a Dios. Eso significa entonces para los Testigos de Jehová que Cristo no quiso ser igual a Dios, que Jesucristo nunca fue Dios y tampoco quiso ser Dios. Pero no viene al caso en realidad. El contexto no nos dice eso. Cuando dice que Él es en la forma de Dios, ¿por qué tendría que decir Él no quiso ser Dios? Les digo, hermano, la palabra igual es también muy interesante. Esa palabra igual, hermano, viene del griego isos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado una palabra en español con esa palabra isos en alguna de las palabras en nuestro idioma? Fíjense, esa es la más común. Isos celes. ¿Qué es eso? Isósceles. ¿Qué es isósceles? Un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Isósceles o isósceles está hablando de, no de igual como nosotros los mexicanos entendemos la palabra igual. ¿Verdad? Es a la par de, igual, ¿sí? Exactamente iguales. Para nosotros la palabra igual es, por ejemplo, ¿quieres de nuez o de vainilla? Ah, da igual. Para nosotros en realidad igual no es igual, o sea, ¿qué importa? Igual es como que lo que sea, ¿no? Por eso tenemos en nuestra mente ese de como que no quiso ser igual a Dios, así como que bueno, no quiso asemejarse a Dios, pero no, estamos hablando de una paridad, desde estar juntos a la misma altura. De hecho, la palabra que más puede definir eso es la palabra igualdad, ¿verdad? Cuando hablamos de igualdad, está hablando de la misma dignidad. Ahora, entre nosotros, hermano, como cristianos, entre mujeres y hombres, ¿tenemos igualdad? A ver. Pero deberíamos, ¿no? Tener la misma dignidad. Obviamente también la palabra igualdad ha sido muy degenerada en estos tiempos. Pero igualdad, estamos hablando de la dignidad en la cuestión de hombre y mujer. Igualdad de dignidad. Como hombre y mujer, la mujer no es inferior en esencia al varón. De hecho, la palabra de Dios dijo, varón y hembra los creó, a su imagen creó al hombre nada más y a la mujer no. No, varón y hembra los creó, es decir, en la misma dignidad de la creación que el Señor quiso hacerlo desde el principio. Obviamente, hermano, como en la Trinidad, nuestra sociedad también tiene un orden de autoridad, pero la autoridad no nos hace a unos más y a otros menos. Nos da un orden para que las cosas puedan funcionar bien, ¿verdad?
Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, el Señor Jesucristo, aunque fue igual que Dios, Él decidió voluntariamente sujetarse perfectamente al Padre. Y no cambió esa igualdad entre el Padre e Hijo, aunque en la cuestión de su dignidad como gloria, dice la palabra de Dios que Él no estimó ser, ¿qué? Igual a Dios, o estar a la par de Dios, sino que se despojó de su gloria. Eso es mucho más sublime, hermano, que aunque somos iguales, hablando en el matrimonio, el uno decide voluntariamente y libremente someterse al otro. Eso es exactamente la palabra que quiere decir isos, que es igualdad. Y la versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él. ¿Cómo ves? ¿Se entiende más? Sí. Obviamente la versión de la Watchtower dice otra cosa, ¿verdad? Cristo no quiso ser igual que Dios. Eso no dice absolutamente nada. Desvirtúa en realidad hasta el propio idioma griego. Es una burla para la lengua griega. Es importante entonces, hermano, que entendamos esto. Y la cuestión de esta igualdad y de las cuestiones de que ser igual también nos hace notar que son personas diferentes, ¿verdad? Esto también nos enseña que el Señor, el Padre y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Tanta profundidad en las palabras del Señor y en la cuestión de que Jesucristo es Dios. Juan 5:18 nos habla acerca de que el Señor Jesucristo mismo dijo que Él era Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y cuando dice su propio Padre, está hablando de una exclusividad, según en el griego. Es mi exclusivo Padre, es mi Padre aparte, es mi propio, no nada más diciendo de cómo es mío, sino de que es de mi propiedad. Eso implica en el griego, mi Dios, mi Padre, que es particularmente mi Padre, de nadie más. Eso es lo que quiere decir en el griego. Y fíjate lo que dice el contexto del versículo 16 y 17. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, así como mi Padre, yo soy Dios. Y si mi Padre, que es Dios, trabaja el sábado, yo que soy Dios, también trabajo el sábado. ¿Cómo ves eso? Son declaraciones bastante duras para los fariseos, ¿no? Es tremendo. Juan 10:33 al 39. Les voy a leer en otra versión. En la declaración del Señor Jesucristo. Esto, hermano, que vamos a leer es una bomba para los fariseos. Es una bomba para los fariseos. Dice: no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en tus propias escrituras, fariseo, ¿verdad? Dicen, está registrado que Dios le dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses,
¿Por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando yo digo, yo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Es que el Señor es como si les hubiera aventado una bomba y dijo, vámonos. O sea, lo que él les estaba diciendo, mira, fariseo, sabes perfectamente que las Escrituras dicen que yo puedo decirme Dios a mí mismo porque yo soy un fariseo y un líder, ¿no? Que yo puedo ser un Dios más bien, que yo soy un Dios. Si sus líderes dicen que soy Dios, ¿por qué les molesta? Si yo soy maestro. A ver, fariseos, a ver, díganme por qué. Porque saben que soy Dios, ¿verdad? Y la cuestión no era tanto el de si sabían que era Dios o no, sino la hostilidad de la maldad en contra de Dios. Y el mismo Maestro, el Señor Jesucristo, dice, y si a mí me trataron así, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán del árbol seco? ¿De quién estaba hablando? De nosotros. Obviamente, hermano, vas a tener oposición, porque así es. Porque el mundo, porque la influencia del diablo está sobre el mundo y siempre va a estar en contra de Dios. Y también la palabra de Dios dice, si a ustedes los maltratan, no los están maltratando a ustedes, me están maltratando a mí. La misma actitud de los fariseos, ¿verdad? Ellos decían, te estás haciendo Dios, porque ellos sabían con quién estaban hablando, de alguna manera, en el interior. Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿El Señor Jesucristo era Dios? Por supuesto. Cuando el Señor Jesucristo se muestra delante de Tomás, que le dijo, a ver, toca mis manos, yo resucité, aquí están mis heridas. Y Tomás va, le dice así. Y luego dijo, cuando lo tentó, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? ¿Qué fue lo que declaró Tomás? Que el Señor Jesucristo es Dios. Y no como los testigos de Jehová que dicen así como que dijo, como que me oí medio redundante, ¿verdad? Pero como si hubiera dicho, Señor mío, Dios mío, ¿no? En esos tiempos no se utilizaba esa expresión de Dios mío, no, de hecho, nombrar el nombre de Dios en vano, o sea, ellos exageraban con eso. Y también dicen, no, lo que pasa es que, y les digo como si los testigos de Jehová se imaginaran toda la escena como si ellos hubieran estado allí, que Tomás dijo, cuando estaba con el Señor Jesucristo, así como que, Señor mío, Dios mío, así como que volteó de un lado para otro. ¿Usted cree que es así? No, dice, Señor mío y Dios mío. Tomás estaba reconociendo que Jesucristo es ¿qué? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Amén. Si no crees que Jesucristo es Dios, estás totalmente perdido. Estamos condenados al infierno, hermano. El hombre cayó. Adán pecó. Y el hombre, aparte de perder su propia vida y estar separado del Señor, una muerte espiritual, también pierde el dominio sobre el mundo. Cuando el Señor crea al hombre,
y a la mujer, les dice a los dos, hombre y mujer, gobiernen sobre la tierra. Y ese es el patrón del Señor. Cuando el Señor pone en el Génesis un patrón, es porque eso es lo que Dios quería para nosotros antes de que el hombre cayera. Entonces, ¿el gobierno para quién es? Para el hombre y para la mujer. Y si la iglesia, hermano, es parte del reino del Señor, que Él va a establecerse de acuerdo con el propósito que el Señor tenía original para los hombres, entonces la mujer y el hombre deben también gobernar. Él no dijo, Adán, sojuzga la tierra, trabájala, domina sobre los peces y que tu esposa se quede allí, nada más. Que él te sirva y ya. Y tu mujer lava los trastes, trapea, barre. No, Señor. La palabra es clara cuando dice sojuzgad. ¿Sabes qué es sojuzgar? Dominar, pero en plural. La palabra habla en plural, hermano. Señoread. ¿A quién le está diciendo señoread? Al hombre y a la mujer. Obviamente, hermano, les vuelvo a repetir, el Señor puso una autoridad, ¿verdad? El hombre es la cabeza y la mujer debe estar sujeta. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe respetar a su marido, ¿verdad? Pero en la cuestión del gobierno, hermano, desde el principio el Señor instituyó que hombre y mujer gobernaran, señorear, sojuzgar sobre los peces del mar, exploten la tierra. Le está diciendo a los dos, hermano. Son realidades que no se pueden borrar de las Escrituras, aunque los cristianos machos quieran borrarlas. Luego voy a dar una enseñanza sobre historia de la mujer en la iglesia primitiva. Y van a ver cuántas cosas increíbles nos vamos a encontrar allí. El hombre, el Señor Jesucristo podía ser simplemente un hombre para ser sacrificado por nosotros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a mí me crucificaran por ustedes, por los pecados de ustedes? ¿Qué pasaría? Nada más llorarían por mí y ya. Pero se iban a ir al infierno de todas maneras, ¿verdad? Ajá. Si hubiera sido un solo hombre. Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido un ángel? Ahora, la cuestión de que el hombre perdió el dominio, el Señor tiene que vindicar a los seres humanos, y tenía que ser hombre en representación de nosotros como hombres. Y si el dominio regresa al hombre, es por el Señor Jesucristo, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores sobre la tierra. Pero nosotros, que somos reivindicados en nuestra posición en el futuro, también gobernaremos con el Señor. Por eso es que gobernaremos, porque el Señor ya nos había dicho a nosotros que íbamos a gobernar desde el principio. Tenía que ser un hombre, hermano, no un animal. Los animales no están puestos para gobernar el mundo, ¿verdad? A menos que sean Pinky y Cerebro, que quieran. Seres animados, ¿no? También porque los animales, aunque tienen cierta inocencia, también mueren. También han sido manchados por la culpa del hombre. La palabra de Dios dice que toda la creación fue sujetada al pecado por causa de los hombres. Entonces, todo muere. Entonces, los animales no podían hacer sustitución por nuestros propios pecados. ¿Podría ser un hombre común como nosotros? No, somos pecadores. Ahora, ¿puede ser un ángel? No. Job 4:18 dice: aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles.
Es decir, los ángeles podrían pecar. De hecho, una tercera parte de ellos pecó. ¿Cómo un ángel puede venir y hacer sustitución por nuestros pecados si ellos pueden? De hecho, ahorita ya no pueden porque el Señor los sujetó a santidad. Pero los testigos de Jehová piensan que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Un ángel no puede hacer sustitución por los pecados. Es más, los ángeles tampoco están puestos para gobernar sobre la tierra. Por eso dice Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hemos estado hablando, dice Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está hablando del Señor Jesucristo como hombre y de nosotros como hombres. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos visite y haya puesto todas las cosas bajo nuestros pies? El Señor Jesucristo vino a reivindicarnos a nosotros, a vindicarnos de esa posición desde donde caímos por el pecado. Entonces, no podían ser los ángeles, no podían ser los animales, no podía ser un hombre común y corriente como nosotros. Sí, fue un hombre totalmente como nosotros, pero Jesucristo es ¿qué? Dios. Jesucristo es Dios. Y Él es santo. Dice la palabra que fue el santo o el justo por los injustos. Tenía que ser sin pecado y sin capacidad de pecar. De otra manera, hermano, estamos condenados al infierno. Y así está mucha gente que cree que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es la vida en sí misma. Jesucristo no tiene vida. Se oye feo eso, ¿no? No, pero Cristo es la vida. Nosotros tenemos vida porque Él nos la dio. La creación tiene vida porque Él le dio la vida a la creación. Él es Dios, hermano. Y si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, también estaríamos condenados. Y si Jesucristo no fuera Dios, Él no hubiera resucitado. Tenía que ser Dios, no un ángel. Los perritos resucitan, los corderos resucitan, los machos cabríos, los becerros, las palomas resucitan. No, tenía que ser Dios, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Vamos a ponernos de pie. Y Cristo como Dios, hermano, como Dios, no peleó por sus derechos. Si tú das un vistazo allá al YouTube y las religiones del mundo, ves como en India, en Japón, en China, o sea, la gente le tiene miedo a ciertos dioses, ¿verdad? Porque los dioses odian a los seres humanos y hay gente que está dedicada al servicio de esos dioses para apaciguar su ira en contra de ellos. Qué diferencia, ¿no? De este Dios que mira abajo viendo la miseria de la humanidad, de gente que lo odia
de gente que se ha constituido enemigos de Él, y Él de manera misericordiosa y dispuesta hace a un lado su dignidad y su gloria y sus privilegios para descender en favor de ellos. Es un acto de humildad grandioso, hermano, que comienza con la encarnación, que comienza con la segunda persona de la Trinidad, porque aunque siendo igual con Dios, se despojó de sí mismo. Señor, te damos gracias, Padre, por enseñarnos. Y si de alguna manera, Señor, nosotros esperamos alguna instrucción para nuestra vida práctica, también sabemos que debemos entender tu persona, que debemos entender tu naturaleza, Señor, para saber a quién adoramos. Entender, Señor, la dignidad de tu posición, nuestro amado Cristo, para honrarte, Señor, con nuestra vida, para seguir tu ejemplo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú trazas nuestro camino, y porque tú mismo, Señor, nos has enseñado que desde esa posición de gloria y de dignidad te has despojado a ti mismo para servir, Señor, la humanidad, para todos y cada uno, Señor, de los que estamos en esta tierra, dando, Señor, a cada uno la oportunidad de creer en ti. Esa misericordia insondable, tan grande, Señor. Te pedimos, Señor, por el mundo. Y también, Señor, te pedimos perdón si nosotros no hemos tenido, Señor, la suficiente humildad para despojarnos de nosotros mismos e ir y alcanzar, dejar nuestra comodidad a un lado, dejar, Señor, nuestra posición de escuchas de tu palabra, de poder entender, Señor, los misterios de la cruz, para ir con ellos y hablarle en la sencillez de tu evangelio, Padre. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese corazón misericordioso de Jesús en su humillación, para ir, para hablar, para abrir mi casa, Señor, para hacer algo, Señor, en pro de aquellos que deben ser salvos, porque tú así lo quisiste y es el deseo de tu corazón, que vayamos y no solamente demos un discurso, Señor, sino que hagamos discípulos y que los llevemos, Señor, hasta las aguas del bautismo y que pertenezcan a tu cuerpo. Gracias, Padre, por darnos esa comisión. Gracias por dejarnos tu ejemplo de humildad. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria, porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres digno, Señor Jesucristo, elevado y exaltado hasta lo sumo, Señor, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese, Señor, que tú eres el amo y dueño, Señor, de todo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén.